Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora que vean la presentación. Esta modalidad que les traigo ahora es la modalidad de video tutorial o video clase. Vamos a estar desarrollando los contenidos por esta forma. Y bueno, la primera unidad que nos toca desarrollar justamente es la unidad en la cual vamos a tratar sobre conceptos muy importantes, conceptos básicos que hay que saber no solamente como futuros bioquímicos, futuros médicos o de la carrera que uno estudia en el ámbito de la salud, sino que como persona, como ciudadano también, lo que es salud, lo que es enfermedad. Básicamente hay muchas definiciones sobre salud. Hay definiciones enciclopédicas, bibliográficas, hay enciclopedias también, diccionarios también que nos permiten saber lo que es salud. Pero nosotros vamos a tomar la definición de la OMS para tener bien en claro lo que es salud. Y también vamos a estar hablando también sobre lo que es enfermedad, sobre algunas cuestiones básicas que hay que saber sobre lo que es patología, lo que es enfermedad en general. Entonces, hay que tener en cuenta que hablar de salud, obviamente, es hablar de lo que se refiere a lo normal. Aunque no siempre es así, ¿verdad? Porque muchas veces uno cree que estar sano es tener salud, ¿verdad? O sea, sentirse sano es tener salud. Y realmente no se cumple eso, porque muchas veces uno puede creerse que está sano, pero realmente no está sano, ¿verdad? O sea, no es que sentirse sano es estar sano. La sintomatología muchas veces no tiene nada que ver con el estado real de salud, ¿verdad? Porque hay muchas enfermedades que no presentan síntomas, ¿verdad? O que presentan síntomas en estadios avanzados, ¿verdad? El caso de la hipertensión, el caso de algunos tumores malignos y bueno. Entonces la dolencia, el sentirse sano, el sentirse enfermo no es el grado real de lo que es estar sano, o sea, lo que es tener salud o estar enfermo. Bueno, pero para saber qué es estar sano tenemos que básicamente tener algunas variables. Y bueno, vamos a hablar de variables estadísticas enseguida. Vamos a hablar de la curva de Gauss, que es lo que nosotros tenemos en cuenta para saber lo que es estar cercano a la salud o estar cercano a la enfermedad. Y para eso tenemos que establecer que para saber lo que es normalidad, nosotros tenemos que tener básicamente un hombre promedio. ¿Por qué se sabe hoy día que, por ejemplo, los valores de glicemia son de 70 a 110? ¿Por qué se sabe que esos son los valores normales y no, por ejemplo, 160 o 180 o el valor que a mí se me ocurra? Porque se estableció una normalidad en base al hombre promedio. Yo puedo decir, por ejemplo, bueno, el valor de glicemia normal para mí es 220, ¿verdad? Y después aparece otra persona que dice, no, para mí es 300. Para mí es 150, para mí es 70, ¿verdad? Entonces hay que establecer una normalidad en base a la estadística. Para eso se hicieron estudios estadísticos en los cuales se estableció un valor estándar en base al valor promedio, al valor del hombre promedio. Y por supuesto en base a la clínica también. Porque se vio, por ejemplo, en el caso de la glicemia, que estamos poniendo como ejemplo, que a valores de 70 a 110 la persona tiene menos riesgo de desarrollar alteraciones patológicas en varios órganos, a diferencia que una persona que tiene valores entre esos, valores cercanos a 70 a 110 o en rango normal, puede no desarrollar alteraciones en base a la glicemia, ¿verdad? Entonces, para tener en cuenta, para decir qué está bien, qué está mal, qué es sano, qué es enfermedad, entonces hay que tener en cuenta la estadística, el hombre promedio. De hecho, que todo se hace en base a la estadística. La cifra de presión arterial también, no es que a una persona se le ocurrió, bueno, vamos a citar que esto sea la presión arterial normal, ¿verdad? 120-80 o 130-85, ¿verdad? O 110-70. No es que a cada uno se le ocurre una presión, ¿verdad? Los valores estándares de presión arterial y de muchas otras cosas, ¿verdad? Valores de urea, creatinina, colesterol, triglicéridos, todos los valores bioquímicos de la biométrica sanguínea también, glóbulos rojos, blancos, plaquetas, se establecieron en base a estudios estadísticos en el cual se tiene como valor el hombre promedio, o sea, el que se acerca a la media aritmética de la humanidad.
Entonces, para eso, para saber lo que es el hombre promedio, o para realmente graficar lo que nosotros podemos decir que es normal o anormal, estadísticamente se estableció una curva llamada curva de Gauss. Ahí está el periodo en el cual vivió esta persona, en la cual se estableció, la media aritmética, ¿verdad? Se establecieron varios valores. Se hace una curva en la cual se establecen valores extremos, valores menores a la media y valores mayores a la media. Y la que se encuentran en el medio, justamente como su nombre lo indica, corresponde a la media aritmética, ¿verdad? Entonces se puede establecer una curva ascendente y descendente en la cual los valores en torno a esta cumbre, a esta pendiente, se establecen como normales, se establecen como saludables, vamos a decir así, entre comillas, ¿verdad? Entonces, toda normalidad o todo valor que identifique como saludable se toman en cuenta siempre en base a la estadística, en base a esta curva de Gauss. Entonces, todo lo que esté normal o que sea lo más normal posible, vamos a decir así, está cercano a los valores medios, o sea, cerca de la media aritmética, y todo lo que esté por fuera, hacia los extremos, son considerados anormales, ¿verdad? Es así también como se tienen en cuenta los valores que se hacen en bioquímica. Todos los valores estándares se toman en cuenta en base a la curva de Gauss. Acá vemos otro ejemplo. Acá, por ejemplo, en esta curva de Gauss tenemos ciertos valores. ¿Para qué sirven estos valores? Estos valores se van tomando así, estableciendo una pendiente para saber, por ejemplo, el índice de masa corporal, por ejemplo, ¿verdad? Acá, por ejemplo, no tiene nada que ver con eso, ¿verdad? Acá la cantidad de semillas, acá se lo va estableciendo en peso en gramos, pero yendo a lo que es salud, esto, por ejemplo, la curva de Gauss sirve, por ejemplo, para establecer el índice de masa corporal de una persona, cuántos pesos, cuántos kilogramos, digo bien, debe tener cada persona, de 1,70, de 1,60, de 1,80. También en pediatría se utiliza esto para saber cuánto debe ser el crecimiento en peso y en talla según la edad, ¿verdad? Eso hacen los pediatras, ¿verdad? Que se toma en cuenta en la libreta del recién nacido, la libreta de familia, ¿verdad? Del niño. También se tiene en cuenta, por ejemplo, la circunferencia cefálica. Se le mide la cabeza a la criatura a ver cuánto es su circunferencia cefálica, para ver si no hay un retraso de crecimiento cráneoencefálico, o bien si no hay un riesgo de tener hidrocefalia, ¿verdad? Por ejemplo, si crece mucho la cavidad encefálica, entonces puede ser que haya un riesgo de tener hidrocefalia, ¿verdad? Es decir, todo eso se utiliza, por ejemplo, en base a valores, que se van ubicando de esta forma, ¿verdad? Entonces los valores que están hacia el medio son los valores que son considerados normales, ¿verdad? También esto se puede utilizar, por ejemplo, un ejemplo de utilización de esto puede ser, por ejemplo, la medición de la circunferencia del vientre, o sea, la circunferencia que se toma en cuenta para saber si uno está obeso o no. Entonces todos esos valores, inclusive la muñeca también se puede medir para saber si una persona es de tamaño grande, si los huesos son grandes, ¿verdad? Entonces son valores que son muy importantes tener una tendencia, y esa tendencia se hace por medio de la curva de Gauss. Entonces, lo normal, no hablamos todavía de salud, ¿verdad? Hablamos de lo normal. Lo normal es todo lo que se asemeja a la parte media, a la media aritmética, ¿verdad? Acá habla de la perfección humana, pero realmente no quiero hablar tanto de perfección, porque la perfección realmente no existe, ¿verdad? Pero es todo lo que se parece a lo que debe ser. Es decir, el hombre normal como debe ser, ¿verdad? Y eso se basa en base a cualidades que están por dentro, ¿verdad? Cualidades internas, o también cualidades que se refieren al exterior. Acá tenemos algunos parámetros que se pueden medir justamente gracias a la curva de Gauss. Los parámetros cuantificables son esos, ¿verdad? Hay parámetros que se pueden medir y que se pueden cuantificar, como su nombre lo indica. Hablamos del peso, hablamos de la talla, la presión arterial también, la edad, la glicemia y la uremia, ¿verdad? Tenemos más inclusive, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, los valores de los valores lipídicos, triglicéridos, colesterol, los valores de la biométrica hemática, es decir, el hemograma, los glóbulos rojos, blancos, plaquetas,
hemoglobina, hematocrito. Hay muchos valores que se pueden cuantificar, que se pueden medir, ¿verdad? Y en base a eso se establece el percentil, ¿verdad? El percentil es lo más cercano a la media aritmética. Y bueno, acá por ejemplo vemos el percentil, en este caso el percentil es 80. Todo lo que esté cercano a 80 es lo normal y lo que esté lejano es lo anormal, ¿verdad? Por encima de este valor son valores aumentados y por encima de estos valores son valores disminuidos o en defecto. Bueno, pero ahora sí que hablamos de lo que es salud, ¿verdad? Como dijimos, hay muchas definiciones de salud, pero nosotros tenemos que cernirnos por la definición de la OMS. Acá tenemos una definición de salud según la lengua española, según el diccionario, el estado en el cual un ser orgánico realiza normalmente sus funciones, ¿verdad? Pero no es solo eso. Funciones de qué tipo, ¿verdad? Vitales, ¿verdad? Por supuesto, ¿verdad? Pero abarca mucho más que eso. Y enfermedad, según el diccionario de la lengua española, dice que es una alteración de la salud, ¿verdad? No es tan complejo lo que nos refiere acá. Entonces, vamos a entrar ahora en lo que es la definición de la salud según la OMS, que es la definición que nosotros aceptamos y aceptaremos en este curso de fisiopatología. Y acá tenemos justamente la definición que hay que saberlo, la definición según la OMS. Fíjense que no es un estado de bienestar solamente físico, ¿verdad? Porque yo puedo estar físicamente bien, pero puedo estar psicológicamente mal, entonces no estoy sano, ¿verdad? También puedo estar físicamente bien, mentalmente bien, pero no me relaciono bien con mi entorno, ¿verdad? Tengo por ejemplo, el autismo, ¿verdad? El autismo es una enfermedad básicamente social. No tengo buena relación o me siento un poco con falta de relacionamiento social, ¿verdad? Entonces, introvertido, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, eso también abarca la salud. Entonces, la definición que hay que tener en cuenta es que es un estado completo que abarca todo, ¿verdad? Por eso es que se habla de la visión holística de la salud. La palabra holística significa como un todo. La OMS justamente menciona que la salud tiene una visión holística. O sea, para que uno esté sano, tiene que estar sano completamente, íntegramente en todos sus estados. Bienestar físico, obviamente, ¿verdad? Mental y social. Las tres cosas tienen que estar bien para poder hablar de salud. Y no solamente la ausencia de enfermedad. Es decir, una persona puede no tener una enfermedad, pero puede no estar sano. ¿Cómo es eso? Si yo, por ejemplo, me voy y me caigo, me fracturo, tengo un traumatismo, no estoy enfermo. O sea, no tengo una enfermedad, pero tengo una lesión. Por lo tanto, no puedo estar sano. Imagínate que una persona se caiga, se haga una fractura de tibia y peroné y esa persona no pueda caminar. Necesita dispositivos ortopédicos o muletas para poder caminar. Esa persona no está sana. Está inválida, entonces no está sana. Entonces no está completamente sana, pero no tiene enfermedad. Tiene un traumatismo, tuvo una lesión. No tiene una enfermedad, ya sea orgánica o ya sea de base. Por eso es muy importante lo que dice la OMS. No solamente la ausencia de enfermedad. O sea, para que uno esté sano tiene que estar completamente en todos sus estados íntegros. Y bueno, la salud mental es una parte nada más de lo que es salud. Acuérdense que no solamente mentalmente y físicamente, sino que social también. Cómo poder relacionarse con el medio ambiente y con el medio que le rodea a esa persona. Entonces, para entender básicamente la salud, tenemos que saber que hay muchos aspectos que entran dentro de la salud. Por supuesto, la parte morfológica, la parte estructural, es decir, la anatomía de los órganos. Una persona que no tiene un riñón, por ejemplo, no está completamente íntegro, ¿verdad? Porque le falta un riñón. Hay personas que nacen con defectos congénitos, ¿verdad? Entonces esos son defectos de morfología, defectos anatómicos. Y también, por supuesto, puede haber defectos en la función. Una persona que tiene un hipertiroidismo, un hiperparatiroidismo, tiene defectos en la función. Tiene una función aumentada o disminuida de un órgano. Una persona que tiene una enfermedad de Cushing también tiene un defecto hormonal en ciertas glándulas, en la glándula suprarrenal. Por ejemplo, podemos tener una diabetes mellitus, por ejemplo, que causa un defecto en la sensibilidad.
puede haber una disminución de las funciones nerviosas o neurosensitivas en ese caso, ¿verdad? O sea, puede haber muchísimos ejemplos, de hecho hay muchos ejemplos de defectos funcionales, ¿verdad? Entonces, por supuesto, también la función es muy importante para saber si una persona está sana o está enferma. Y además de eso, también hay que tener en cuenta lo laboratorial. No solamente la clínica es importante, por más que la clínica sea soberana, es lo más importante de todo. Dentro del diagnóstico, la clínica ocupa el primer lugar del diagnóstico y eso hay que tenerlo en cuenta, ¿verdad? No es solamente hacer laboratorio. El laboratorio es algo muy importante, ¿verdad? De ahí que entra la función del bioquímico, que es muy importante, pero primero viene la clínica. Aunque la clínica, a pesar de ser soberana, no lo es todo. Hay personas que no tienen ni un síntoma, pero tienen alteraciones en el laboratorio y eso es lo que te indica o te diagnostica una enfermedad. Hay muchas enfermedades silenciosas, una de ellas es la hipertensión arterial, en la cual muchos pacientes no presentan síntomas, pero por medio de la toma de presión se puede diagnosticar una hipertensión, inclusive por grados. Hipertensión grado 1, grado 2, grado 3, ¿verdad? De una persona. Hay personas que están al borde de una ACV y jamás sintieron ningún síntoma. Vos le tomás la presión y encontrás 180, 190, 200 y eso es su presión arterial, ¿verdad? Y él no siente nada. Entonces, no solamente la clínica hace el diagnóstico, ¿verdad? Es importante también el laboratorio y también es importante los estudios complementarios. Uno de ellos es la toma de presión y por supuesto los estudios de imagen también son muy importantes para cuantificar y para considerar si una persona está sana o está enferma. La salud tiene que ser algo considerado como un todo. Como ya dijimos, la visión holística. Ahora, como ya dijimos, bueno, esto es lo que ya dijimos anteriormente, ¿verdad? La ausencia de enfermedad no descarta una ausencia de salud. Como ya dijimos, una persona que no esté enferma no significa que ya está sana. O sea, hay una parte en la cual hay un punto intermedio entre salud y enfermedad. Hay personas que no están enfermas, pero no están completamente sanas. Por ejemplo, el ejemplo que ya dijimos, ¿verdad? Del traumatismo, de la invalidez, ¿verdad? Entonces, hay un punto medio entre salud y enfermedad. Acá no hay o sí o no, o salud o enfermedad. Hay un punto medio en el cual una persona puede estar con alguna lesión que le permita gozar de una salud plena, pero eso no conlleva directamente a una enfermedad. O el caso del anciano, por ejemplo, en el caso del envejecimiento. En el envejecimiento, por ejemplo, una persona tiene alteraciones de la movilidad, tiene alteraciones en ciertos órganos, en ciertas funciones, pero eso es simplemente un cambio de la vejez, un cambio cronológico. Pero no por eso la persona está enferma ya, ¿verdad? Un anciano, por ejemplo, disminuye su capacidad de deambular o de hacer ciertas funciones, pero eso no significa que la persona esté enferma, es simplemente una disminución de las funciones que se dan de acuerdo a la edad. Entonces, también la salud hay que tener en cuenta que es holística, ¿verdad? Tiene que tener también el componente social. O sea que si yo me siento bien físicamente, mentalmente estoy bien, pero yo no me sé relacionar, no me sé adaptar al ambiente donde estoy o a las personas o al grupo donde yo estoy, también estoy enfermo. Así nomás es la cuestión, ¿verdad? Por más que suene un poco picante, ¿verdad? O un poco raro, lo social también es muy importante dentro de la salud. O bien, si yo me relaciono bien, físicamente estoy bien, pero mentalmente no estoy bien, tampoco estoy sano. Como dijimos, tiene que ser social, físico y mental para que yo me pueda sentir totalmente sano. No solamente depende de lo intrínseco, depende también de lo extrínseco. Vamos a ver más adelante que hay factores intrínsecos, extrínsecos y mixtos, ¿verdad? Que es lo que hoy día se tiene en cuenta. O sea, no solamente depende del cuidado que yo tenga de mi cuerpo, sino que también de la parte externa. Por eso hay muchas enfermedades que se dan por radiaciones, por ejemplo, ¿verdad? Radiaciones, contaminación. Entonces, hay muchos factores que pueden llevar a una enfermedad. No solamente factores intrínsecos, sino también factores extrínsecos. Por supuesto que depende del hábito. Una persona que fuma
por supuesto va a tener más riesgo a tener algún tipo de cáncer, a pesar que igual hay personas que aún sin fumar pueden tener tumores, ¿verdad? Pero el riesgo es mayor en personas que fuman o que están expuestos al tabaco, por ejemplo. Una persona que está expuesta a radiografías, por supuesto puede tener mayor riesgo de desarrollar tumores. Claro que una persona que hace radiografía debería tener toda la ropa, el material de bioseguridad, de protección, ¿verdad? Pero el riesgo es mayor. Una persona que trabaja en una fábrica de cantera, una cantera, por ejemplo, o que está expuesto a cuero, puede tener enfermedades por inhalación de partículas. El riesgo es mayor que una persona que no trabaja en canteras o en industrias que se dedican a la exportación de cuero, ¿verdad? Entonces los hábitos, la exposición es diferente. Y por supuesto la costumbre, ¿verdad? Las costumbres alimentarias también influyen sobre la salud. Como hemos dicho anteriormente, la salud depende de factores extrínsecos, no solamente intrínsecos. Si yo, por ejemplo, no fumo, pero fuma mi pareja, o fuma mi papá, mi mamá, mi abuelo, o quien esté conmigo, evidentemente tengo mayor riesgo también de desarrollar cualquier enfermedad, porque el tabaco realmente produce muchas enfermedades, no solamente tumores, cualquier enfermedad cardiovascular, cualquier enfermedad sistémica puede generar. O sea, depende también del relacionamiento, depende de mi ambiente, depende de los factores externos o de la persona con la cual convivo, ¿verdad? Y ya hablamos de la visión holística, que es la visión de la salud en un todo. También depende mucho a veces del contexto social en el cual vivo. No es lo mismo vivir en un país industrializado que en un país de tercer mundo. Generalmente las enfermedades en los países de primer mundo son más por contaminación. Europa, Estados Unidos ahora tienen otro tipo de enfermedades. Por ejemplo, en Oriente, en China, en Japón, Corea, hay muchas enfermedades gastrointestinales. ¿Por qué? Porque ellos consumen mucho pescado. Y entonces muchas veces la contaminación de los mares hace que estas personas puedan tener enfermedades por depósito de metales. Es diferente el tipo de enfermedad. Acá, por ejemplo, en Latinoamérica, en Paraguay, sobre todo en el Mercosur, hay más enfermedades infectocontagiosas. En el caso del dengue, por ejemplo, que no existe, por ejemplo, en países nórdicos. O sea que depende mucho del ambiente, depende mucho de la región para desarrollar ciertas enfermedades. También depende mucho de la cultura, ¿verdad? De la costumbre, de la religión también importa mucho. Hay religiones que prohíben, por ejemplo, donación de sangre, ¿verdad? O trasplante, ¿verdad? Depende mucho de la cultura de la religión de cada región. Volviendo atrás, a las enfermedades se les considera discrasia y a la salud se le considera eucrasia, ¿verdad? Y entonces Hipócrates lo que decía con esto era básicamente que para que una persona esté sana o enferma tenía que haber una asociación correcta de 4 humores, de 4 líquidos que nosotros tenemos dentro del cuerpo. Cuando estos líquidos o estos humores no estaban en buenas condiciones, o bien había un aumento de uno de ellos en relación al resto, se producían las enfermedades, se producía la discrasia. Los 4 humores son la sangre, la bilis amarilla, que es realmente la bilis negra, que es la bilirrubina, y las flemas, es decir, las secreciones. Cuando había una alteración de estos 4 humores, o uno de los 4 humores, se producían las enfermedades, y la mezcla correcta de estos 4 humores producía, es decir, eso desencadenaba en que una persona esté sana. Luego de esto aparecieron los babilonios, también los asirios, que básicamente dijeron no, realmente esto no depende de los 4 humores, depende más bien de la espiritualidad. Si una persona está pura espiritualmente, está sana, va a estar sana. Cuando alguien comete pecados, ahí se va a enfermar. Si vamos por eso, muchos estaríamos enfermos, ¿verdad? Así que, o casi todo, o todos, mejor dicho, toda la humanidad estaría enferma, ¿verdad? Entonces no tiene nada que ver hoy día con lo que se sabe. Pero ellos consideran eso, que la purificación espiritual generaba salud. Cuando alguien pecaba, eso era causal de estar enfermos. Ahí está lo que estábamos diciendo. La enfermedad era sinónimo de impureza. Impureza espiritual.
Y por supuesto tenía mucho que ver con la mortalidad. Es decir, nosotros moríamos porque éramos pecadores, ¿verdad? Más o menos así es lo que ellos consideraban. Y bueno, la enfermedad era más bien un castigo que producían los dioses de aquel entonces, ¿verdad? Debido a un pecado. En base a eso, luego aparecieron los griegos, teniendo en cuenta lo que habían dicho los asirios y los babilonios, aparecieron los griegos, que entonces dijeron, bueno, si esto es así, entonces hagamos un tratamiento, hagamos algo para poder estar sanos. Entonces lo que ellos hicieron fueron instaurar unos baños purificadores, en los cuales el que pecaba iba a esos baños purificadores y con eso se sanaba. Si dependía del baño purificador para que una persona enferma se pueda sanar. Entonces, aparte de eso, aparte de los baños purificadores que hacían los griegos, ellos también declaraban que para que una persona esté sana tenía que estar en armonía, no solamente con el resto, con el exterior, sino que internamente. O sea, en otras palabras, vos tenés que estar bien contigo mismo, ¿verdad? Eso es lo que declaraban los griegos. Algo de eso también se tiene en cuenta en nuestros días, ¿verdad? Pero realmente no es tanto como ellos decían, ¿verdad? Que una persona pecadora iba a estar enferma, o que un baño purificador te sana, ¿verdad? Si vamos por eso, entonces nos bañamos y ya nos sanamos, ¿verdad? Hoy día no se tiene en cuenta eso. Pero el aporte más importante de los griegos, ¿cuál es? Que ellos descubrieron algunas funciones orgánicas y eso permitió a la ciencia, permitió realmente generar una nueva ciencia que es la fisiología. Bueno, y en esta época aparecieron también los grandes médicos, naturalistas por supuesto, ¿verdad? En la cual lo que hacían era justamente hacer los baños purificadores y hacer pruebas con el paciente. Se hacían las pruebas, se hacían muchas pruebas con el cual se iba viendo si realmente funcionaba o no el tratamiento con el paciente. Y era, por supuesto, era el que otorgaba las medicinas en base a pociones, ¿verdad? Se iban mezclando ciertos ingredientes y probando con el paciente. El paciente aceptaba eso con la finalidad de curarse, pero muchas veces esto podía terminar mal, ¿verdad? Podía terminar con el paciente muerto. Y también apareció en esta época el concepto de medicina. Medicina viene del griego medein, que significa cuidar al otro, ¿verdad? O sea, médico es el que cuida al otro, en otras palabras, ¿verdad? Bueno, entonces, en aquel entonces, la enfermedad realmente era una alteración que tenía que ver mucho con la espiritualidad, o sea, con la falta de espiritualidad realmente. Y en aquel entonces también ya se empezó a ver que aparte de eso había algo adentro, fuera de la espiritualidad, que también tenía que ver con los órganos. Entonces fueron los primeros aportes de los griegos, fueron los primeros aportes que nos ayudan a estudiar la fisiopatología de hoy, ¿verdad? Y por supuesto que la enfermedad era individual, o sea, que cada persona tiene una enfermedad totalmente individual, o sea, que no depende básicamente de cómo esté la otra persona, sino que depende de cómo esté esa persona únicamente. También hay que tener en cuenta que la enfermedad no tiene nada que ver con el sentirse enfermo. Una persona puede sentirse totalmente bien de salud, ¿verdad? Pero puede ser que adentro esté totalmente mal. Hay ciertos tumores que no generan ningún síntoma, recién generan síntomas en estadios avanzados. Lo que ya hablamos de la hipertensión arterial. Hay personas que están con presiones muy altas y no sienten nada. De hecho, que la hipertensión arterial es considerada el asesino silencioso, porque no presenta síntomas en sus estadios iniciales, ¿verdad? Hay personas que sí, tienen cefalea, palpitaciones, pero muchos pacientes nunca se dan cuenta que tienen presión alta, recién con la toma de presión. Jamás se iban a imaginar que iban a tener presión alta, ¿verdad? Entonces, hay muchas enfermedades asintomáticas, o bien hay síntomas que no indican nada. Hay síntomas, por ejemplo, hay dolores que no tienen, digamos, una explicación patológica, ¿verdad? Que no indican ninguna enfermedad. Entonces hay pacientes también que tienen algunos síntomas, tienen algunos dolores, ¿verdad? Pero que no son partes de ninguna enfermedad. Eso es aparte
llamados pacientes hipocondríacos, ¿verdad? Que tienen muchísimos síntomas y realmente no se sabe qué es lo que tiene, ¿verdad? Muchas personas también se hacen de los enfermos, ¿verdad? Pero bueno, eso ya es otra historia, ¿verdad? Así que el sentirse mal no es sinónimo de enfermedad, o el sentirse bien no es sinónimo de salud. La sintomatología, si bien muchas veces indica alguna enfermedad, no es totalmente la que te dice si una persona está enferma o no. Además que la enfermedad también tiene una cognición. Es decir, hay personas que sienten más una enfermedad que otras personas, que sienten más una dolencia que otras personas. No es lo mismo una persona X, por ejemplo, por decirlo así, que se da un martillazo y bueno, no le duele nada, versus una persona B, por decirlo así, que se da un martillazo y Dios mío, llora muchísimo, ¿verdad? Llora, le duele bastante, ¿verdad? Es decir, cada uno tiene una percepción del dolor diferente, ¿verdad? O una percepción de la enfermedad diferente. Hay personas que aguantan más, vamos a decir así, o que les duele menos una lesión, por ejemplo, ¿verdad? Eso depende muchas veces del umbral del dolor. Generalmente una persona que tiene un dolor crónico ya se va acostumbrando muchas veces a ese dolor. Sí, prácticamente ya no les duele con el tiempo lo que antes le producía mucho dolor. Los dolores crónicos son mucho menos intensos que los dolores agudos, justamente por eso. Por supuesto, también el nivel de enfermedad depende de la información que uno tenga. Hay personas que no tienen ninguna información sobre ciertas enfermedades, sobre ciertos medios de prevención de enfermedades. Por supuesto que la salud también tiene que ver mucho con el acceso a la información médica. Hoy día, por todas las redes sociales que hay, por los recursos informáticos, la televisión, no hay tanto problema con eso porque las personas por lo menos saben cómo se van a cuidar a ciertas enfermedades, lo que pasa con ciertas infecciones virales, la gripe, por ejemplo, uno sabe los medios que uno tiene que hacer para prevenirse, que uno no lo haga ya es otra historia, ¿verdad? Pero en el caso también de la prevención de embarazos, uno sabe cómo cuidarse, muchos no lo hacen, pero uno tiene, digamos, hoy hay más información que antes. Antes muchas cosas no se sabían, pero hoy con el auge de la informática, de las redes sociales, de las comunicaciones, digamos que hay menos enfermedades debido a información médica, debido a poca información médica. Hoy hay mucha información sobre eso. Pero también tiene que ver sobre el nivel sociocultural. No es lo mismo que uno trate de una enfermedad en una persona de primer mundo que uno trate una enfermedad en países de tercer mundo, ¿verdad? Porque muchas veces hay un mayor nivel cultural, aunque esto es relativo también, ¿verdad? En personas que tienen una mayor formación académica, ¿verdad? Si vos le explicas algo y medio que entiende más rápido, ¿verdad? Sin embargo, muchas veces en países más pobres, de hecho que cuesta luego muchas veces que entiendan, ¿verdad? Pero no hay un cuidado, vamos a decir así, o no le dan un cuidado mayor a la salud. Muchas veces eso tiene que ver con la pobreza, pero también debido a la falta de información. Y por supuesto, la vivencia de las enfermedades anteriores. Cuando uno tiene una enfermedad que ya tuvo anteriormente, ya sabe cómo va a ocurrir esa enfermedad, ya sabe la historia natural de la enfermedad. Y bueno, en base a eso también tenemos que decir que las enfermedades tienen historias naturales. Por ejemplo, la gripe tiene un periodo, es decir, el virus de la gripe tiene un periodo de incubación de 7 días que produce tos, más rinorrea, tos seca. Esa es la historia natural de la enfermedad. Entonces, eso depende mucho de la vivencia o de los antecedentes de esa enfermedad en una persona. A la vivencia de las enfermedades o la historia de una enfermedad se le llama patogenia. Cuando encuentren entonces una palabra por ahí que diga patogenia, la patogenia, ¿qué significa? La patogenia significa la historia natural de una enfermedad, es decir, la cronología
la cronología de una enfermedad. Es decir, cómo se va a dar una enfermedad. Bueno, y en base a la dolencia ya dijimos que es sencillamente la vivencia, lo que uno siente, lo que uno puede tener como experiencia, lo que uno conoce de una enfermedad que tiene o que tuvo en base a una patología. Si hablamos de dolencia, acá tenemos que entrar en un concepto muy, muy importante que es el síntoma. Y también tenemos que hablar de lo que son los signos, ¿verdad? Síntomas y signos no es la misma cosa. Por más que parezca la misma cosa, muchas veces tendemos a equivocarnos. Decimos, por ejemplo, que el dolor de cabeza es un signo, el dolor de cabeza es un síntoma, la fiebre no es un síntoma, es un signo. Todo aquello que se puede ver, que se puede cuantificar, que se puede observar de un paciente es un signo. Yo no puedo ver, por ejemplo, el dolor de estómago. Claro que el paciente muchas veces se queja y muestra una cara de dolor, ¿verdad? Pero yo no puedo ver el dolor que ocurre en el estómago porque yo no puedo entrar dentro del estómago del paciente, ¿verdad? Yo lo único que hago es escuchar lo que me cuenta el paciente. Yo no puedo interpretar su dolor porque no está en mí su dolor, ¿verdad? Entonces los síntomas son componentes que no son cuantificables, que yo no puedo medir. Yo no puedo medir el dolor de cabeza de una persona, porque no hay forma de medir. Además que yo no estoy interpretando ese dolor. Yo sencillamente lo que hago es escuchar lo que el paciente me cuenta y tratar de hacer un diagnóstico, pero yo no puedo cuantificar ese dolor. Y además son subjetivos, porque yo me guío por lo que dice el paciente. Yo no sé si eso es cierto. El paciente me dice, me duele la cabeza, y yo no sé si realmente le está doliendo la cabeza. Evidentemente que ha de ser cierto, ¿verdad? Nadie va a inventar un síntoma, ¿verdad? Pero es algo muy subjetivo, yo no puedo visualizar eso. Y el que informa esto es el paciente, no el que inspecciona, sino el paciente. El signo sí es el que informa, el que inspecciona, porque eso sí se puede ver, eso sí es algo concreto y eso sí se puede cuantificar, se puede medir. Entonces, por ejemplo, la fiebre, o sea, realmente la temperatura del cuerpo se puede medir por medio del termómetro. Cuando nosotros encontramos 38 grados, hablamos de fiebre. 37,5 febrícula. Menos de 37, temperatura normal. Yo puedo medir la temperatura, puedo medir la presión arterial. Son valores que se pueden cuantificar, que se pueden medir, que se pueden ver, que se pueden observar por el que está inspeccionando, ¿verdad? Por ejemplo, me viene a la cabeza el ejemplo de la fiebre, ¿verdad? Yo no puedo hablar de fiebre si yo no le tomé la temperatura al paciente. Tocándole nomás al paciente, yo no puedo hablar de fiebre. Porque cuando hablamos de fiebre, hablamos de temperatura mayor a 38 grados. ¿Cómo yo voy a saber que ese paciente tiene 38 grados si yo simplemente le toqué, le palpé? Puede ser que mi mano esté fría. Y eso puede ser que yo crea que el paciente tiene fiebre, ¿verdad? La fiebre es cuantificable. Solamente yo puedo hablar de fiebre cuando yo tomo una temperatura por el termómetro. Si yo no tomé temperatura, yo puedo hablar sencillamente de sensación febril, que no es lo mismo que fiebre. La fiebre es cuantificable únicamente por el termómetro. Si yo, por ejemplo, simplemente le toco al paciente y le encuentro caliente la parte de la piel, entonces yo escribo sensación febril, no puedo hablar de fiebre. Cuando tomo la temperatura, ahí recién yo puedo hablar de fiebre si es que la temperatura es mayor a 38 grados. Entonces la fiebre es un signo, no es un síntoma. Claro que pueden haber síntomas que también sean signos a su vez, o signos que puedan ser síntomas a la vez. Muchos dolores, y lo más típico es el dolor de cabeza, está medio que entre los dos. Es un síntoma, es un síntoma, pero muchas veces cuando se exterioriza puede ser un signo. Aunque la cefalea no se puede medir, yo no puedo medir el grado de cefalea de una persona, yo puedo ver que la persona está quejándose de dolor de cabeza, ¿verdad? Los síntomas, bueno, la mayoría de los síntomas no son agradables, a nadie le gusta estar con un dolor de cabeza o dolor estomacal, así que son desagradables, no se pueden transferir. Yo no es que le puedo mirar, yo tengo dolor de estómago y le miro a una persona y ya le transfiero mi dolor de estómago. Menos mal, ¿verdad? No se puede transferir.
Tampoco se pueden contagiar, ¿verdad? Lo que se contagian son los virus, las bacterias, pero el síntoma yo no le puedo, no es que yo le toso al paciente y le transfiero mi síntoma. Lo que le voy a transferir es el virus, la bacteria, ¿verdad? Pero no le puedo transferir el síntoma. Muchas veces no se pueden comunicar. Es decir, el paciente se queja de dolor, pero yo no puedo sacar mi estómago y mostrarle al médico que estoy con el dolor de estómago. No se pueden comunicar estos síntomas, ¿verdad? Y no se pueden medir. Los signos sí se pueden medir. Esa es la diferencia. Bueno, el papel del que inspecciona es justamente tratar de cuantificar todos los signos, ¿verdad? Objetivar los síntomas y, por supuesto, todo eso para llevar a una hipótesis, ¿verdad? Un supuesto o una probabilidad diagnóstica y establecer entonces el diagnóstico y ver también la causa, ¿verdad? Hablando de causa, el sinónimo de causa en términos técnicos es etiología, ¿verdad? Es importante también que vayan conociendo ustedes los términos científicos de la enfermedad. Cuando hablamos de causa, hablamos de etiología. Patogenia, ya dijimos que era la historia natural de la enfermedad, es decir, la cronología, cómo se va desarrollando la enfermedad a través de los días. Día 1, por ejemplo, tos. Día 2, rinorrea, y así. Yo ya sé que una enfermedad virósica generalmente tiene 7 días de incubación y 7 días de sintomatología, ¿verdad? Yo sé que al día 14 la enfermedad debería terminar, ya sea en lisis o ya sea en crisis, ¿verdad? Es decir, en forma brusca o en forma lenta, ¿verdad? De eso vamos a hablar más adelante, ¿verdad? Pero simplemente, como estamos mencionando a la patogenia, esa es la historia natural de la enfermedad. Muchas veces nosotros hablamos de etiopatogenia. En el libro, por ejemplo, van a encontrar muchas veces que las enfermedades tienen una etiopatogenia. Es decir, ahí se habla de la causa y de cómo se va desencadenando la enfermedad a través de los días. Bueno, entonces el paciente muchas veces muestra de qué forma se siente mal y, por supuesto, muchas veces tiene que ver en el grado de sentirse mal, tiene que ver muchas veces toda la experiencia que ella haya pasado ese paciente en base a esa enfermedad. Muchas veces el paciente ya sabe que se va a enfermar, por ejemplo, ¿verdad? Muchas veces yo escucho eso, ¿verdad? Parece que me voy a enfermar, porque el paciente ya sabe, ya conoce síntomas que tuvo anteriormente en otras enfermedades antes de esa enfermedad. Lo que el inspeccionador o el médico hace es justamente tratar de llegar a un diagnóstico, ¿verdad? Muchas veces estos diagnósticos se hacen diagnósticos presuntivos, porque se necesitan muchas veces laboratorio, se necesita estudios complementarios para poder llegar a un diagnóstico confirmado. También hay que tener en cuenta que cada persona es diferente. Yo no puedo, si bien hay que tratar a un paciente según la literatura, es decir, para una enfermedad existe un tratamiento específico, también tengo que tener en cuenta que cada persona es diferente. Hay personas que sienten más una enfermedad que otras personas. Por eso es que la enfermedad es individual y por lo tanto hay que tener en cuenta que cada persona es diferente. Volviendo un poco a lo que es la historia, habíamos hablado de los griegos, nosotros, ¿verdad? Diciendo que ellos consideraban que la enfermedad era un castigo y que habían baños purificadores. Hay que tener en cuenta que hoy día hay un modelo que incluye esto, ¿verdad? Esto que estamos viendo acá, un modelo intrínseco, extrínseco y mixto, ¿verdad? Esto había sido propuesto por Galeno. Galeno fue la persona que describió que la enfermedad es una alteración que se da debido a factores del individuo, factores intrínsecos, como también factores externos, ¿verdad? Factores como la contaminación, por ejemplo, las radiaciones, y que la suma de ambos factores genera el factor llamado factor mixto. También tiene mucho que ver con la cultura, ¿verdad? Lo religioso que ya hemos dicho anteriormente. Bueno, y acá está justamente lo que estábamos hablando. Galeno fue un médico muy importante, que él lo que propuso es que, bueno, la enfermedad no solamente es un castigo, o no solamente es algo que es algo intrínseco, sino que también depende de algo externo, de una causa externa, de un traumatismo, ¿verdad? De muchas causas de afuera. Y que la suma de ambos factores, ya dijimos, genera un factor
mixto, que eso es lo que hoy día se considera. Hay muchas enfermedades que tienen factores intrínsecos, es decir, por ejemplo, la de predisposición a desarrollar una enfermedad, tiene mucho que ver con los genes. Si una persona tiene padres que son diabéticos o hipertensos, esa persona tiene una predisposición, tiene una susceptibilidad a desarrollar esa enfermedad. Eso no significa que esa persona va a desarrollar sí o sí la enfermedad, pero tiene que tener un mayor cuidado porque tiene esa predisposición, esa susceptibilidad, versus una persona que no tiene antecedentes familiares. También depende, por supuesto, de los factores externos, de la contaminación, del hábito, de las costumbres también, del tabaco y de muchos factores alimentarios. Esto decía Galeno, la enfermedad es una predisposición natural del cuerpo, es decir, todos tenemos algún tipo de susceptibilidad a tener enfermedades, pero que también depende de los factores externos y que siempre es causada por una etiología. Sí, es siempre causada por una etiología, pero si ustedes se fijan en el libro de Harrison o en el libro de Porr, hay muchas veces que la enfermedad tiene una etiología desconocida, una causa desconocida. No es que no tiene causa, tiene una causa, pero aún no se sabe cuál es la causa que produce esa enfermedad. Entonces, en ese caso hablamos de etiología idiopática. Causa idiopática, causa desconocida. No se sabe la causa, pero de que hay causa. Como dicen, como está acá en esta presentación, no hay enfermedad sin causa. Todas las enfermedades tienen causa, todas las enfermedades tienen etiología. Que no se conozca, o sea, que sea idiopática, eso es otra historia, pero todas tienen una causa. Muchas veces en los libros van a encontrar causa idiopática, pero generalmente cuando hay una causa desconocida o idiopática siempre se citan factores predisponentes, es decir, factores que pueden desencadenar esa causa que produce la enfermedad. De esto ya hablamos de la predisposición que hay para desarrollar ciertas enfermedades. Y después de esto, después de la época de Galeno y todo lo demás, en el siglo XX, siglo XXI aparecen ciertos conocimientos, ciertos aportes que básicamente nos lleva a que podamos tener el concepto actual de salud, también de enfermedad, y por supuesto de saber que la salud tiene una visión holística y que para que uno pueda enfermar, eso muchas veces depende de los factores intrínsecos, extrínsecos, ¿verdad? De ambos también, factores mixtos. Y por supuesto hoy día se saben mucho más, se tienen mucho más conocimientos en cuanto a promoción de la salud, a prevención de enfermedades gracias a las especialidades que van apareciendo. Y también, por supuesto, gracias a la inmunización, ¿verdad? Gracias a la aplicación de las vacunas en las cuales se aplican antígenos vivos, no vivos, o sea, muertos o atenuados. Hoy día, en la modernidad, por supuesto que hay muchas más especialidades, hay muchas más disciplinas que se encargan del cuidado de la salud y de la prevención de enfermedades. Es decir, hoy día la gente sabe más de menos. Sabe más, tiene más conocimientos, pero de menos áreas, digo bien, ¿verdad? Es más especializado en algo, ¿verdad? Como dice ahí, se crea un profesional que sabe más de menos cosas. Aunque también eso es relativo, ¿verdad? Porque también no hay que nunca desconocer del resto, ¿verdad? Hoy, por supuesto, hay más información. El paciente tiene más acceso a la información. Muchos googlean, ¿verdad? Buscan en varios portales, inclusive Wikipedia, ¿verdad? Y el paciente ya sabe más inclusive de su enfermedad que antes. Por eso es que hoy día se requiere una buena formación en salud, buena formación médica, buena formación en bioquímica, odontología, enfermería, ¿verdad? Porque justamente el paciente viene y te dice, mira, yo leí en tal parte, ¿verdad? Y vos tenés que estar actualizado, ¿verdad? No puede el paciente saber más que vos. Se supone que vos sos el profesional, vos tenés que tener más conocimientos que el paciente, ¿verdad? Aunque, por supuesto, uno nunca sabe todo. Pero hoy día hay que estar actualizado porque el paciente muchas veces te viene con ciertas informaciones que vos tenés que tratar de desmentir o de confirmar y, por supuesto, saber de qué fuentes son, ¿verdad? Entonces, eso es un desafío que hoy día hay, ¿verdad? Que si bien mejora, digamos, el conocimiento del paciente, hoy día el paciente sabe más cómo cuidarse, por ejemplo,
ante una epidemia, porque leen tal parte en las redes sociales, aquí y allá, ¿verdad? Pero también eso implica un desafío para el profesional de blanco. O sea, hay que leer más, hay que actualizarse más, porque evidentemente nosotros somos los que debemos dar una opinión referente a los temas de salud. Hay muchas cualidades que son muy importantes tenerlas en cuenta, ¿verdad? Cualidades externas e internas, ¿verdad? En base a cómo uno se relaciona con el medio ambiente, con las personas a las cuales está rodeado también. Y también las cualidades internas son muy importantes, ¿verdad? Es decir, conocerse a sí mismo, conocer cuáles son sus enfermedades, cuáles son sus lesiones y por supuesto cuáles son los síntomas que uno ha tenido en enfermedades anteriores. Muchas veces, como ya dijimos, depende de la genética. Hay personas que tienen más riesgo de desarrollar ciertos tumores. Por eso es importante hacerse ciertos testeos, o sea, ciertos tests. ¿Quiénes, por ejemplo? Pacientes que tienen antecedentes familiares de cáncer de mama, cáncer de útero, cáncer de próstata, ¿verdad? Entonces es importante que uno se haga ciertos testeos. En el caso del cáncer de mama y cáncer de próstata, también hacerse, por ejemplo, el Papa Nicolau, el examen rectal en el caso de los varones, a partir de los 40, 50 años en adelante, ¿verdad? No significa eso que sí o sí van a tener la enfermedad, pero es más la predisposición, hay más riesgo, simplemente eso. Lo mismo con las enfermedades metabólicas, con la enfermedad como la diabetes, por ejemplo, o la hipertensión. Hay mayor riesgo de desarrollar diabetes si la madre es diabética o si el padre es hipertenso, ¿verdad? Entonces, eso lo que nos implica es que nos hagamos mayores controles, simplemente eso. No hay una seguridad de que uno pueda tener o no una enfermedad, pero el riesgo es mayor. Depende mucho de la genética entonces, ¿verdad? Por supuesto depende de los hábitos de vida. No es lo mismo una persona que todo el día fuma, toma bebidas alcohólicas, versus una persona que hace actividades físicas, que no es sedentaria, que no fuma o que no toma abundantemente. Entonces, evidentemente, aunque eso es relativo, ¿verdad? Hay personas que igual fuman, toman abundantemente y tienen una vida saludable, pero el riesgo es mayor de que desarrollen enfermedades. Depende también del medio ambiente, de la contaminación reinante, por supuesto de la polución ambiental. Hoy hay enfermedades que se dan mucho más justamente por eso que antes. Antes no había tantas enfermedades del medio ambiente, pero hoy por supuesto por la industrialización hay enfermedades que tienen como un factor predisponente a la contaminación, a la polución ambiental. Y por supuesto no podemos dejar de mencionar la disponibilidad de los servicios de salud, que básicamente eso es muy importante. No es lo mismo una persona que vive en la capital versus una persona que vive en el interior, muy alejado de las ciudades, metrópolis. Entonces, evidentemente, cuanto mayor acceso, mayor probabilidad de poder curarse una enfermedad o de tener una promoción de la salud. Es por supuesto muy importante también eso. Y es un desafío, ¿verdad?, que sobre todo se da en nuestro país y también en el mundo. Y bueno, eso es todo lo que yo quería compartir con ustedes en base a lo que es la salud y la enfermedad. Me gustaría que puedan leer todo el material en la diapositiva que yo les envié, que puedan complementar con el material de lectura que les envié, que justamente es uno de los capítulos del libro, el capítulo 1. Y una vez que lean eso, lean la diapositiva y por supuesto pueden reforzar con esta video clase que les estoy haciendo. Puedan realizar el ejercitario. El ejercitario consta de preguntas que básicamente están relacionadas con el material de lectura y también con la diapositiva, ¿verdad? Y estoy a las órdenes para cualquier consulta en los foros o por cualquier medio. Estoy siempre a las órdenes para que puedan hacer cualquier consulta. Y eso es todo, ¿verdad? Muchas gracias por su atención.